Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy es jueves de febrero, será nuestra última entrevista del mes de febrero, así que hoy terminamos con el mes de febrero y hoy entrevistaré a un arquitecto porteño. Es el primer arquitecto porteño en responder las 10 preguntas en este ciclo 2021 y en el día de hoy el arquitecto quien responderá las 10 preguntas será Andrés Birsi, de Ventura Birsi. Así que le voy a mandar la invitación, así ya vamos conectando. Ahí va. ¿Qué hice? Tengo mi problema. Buenas. Ahí vamos. Ahí le mandé la solicitud a Andrés. Así que apenas se conecte. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? No se te escucha. Tenés que ponerte el micrófono, los auriculares. A ver. Ahí va. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Ahora se escucha perfecto. Vale, vamos a tratar entonces. Ahí va. ¿Se queda? Sí. Vamos a hacer algún sistema. Ahí más o menos va, ¿no? Vale. Ahí perfecto, ahí estás perfecto. ¿Cómo estuvo el día de hoy en Buenos Aires? Además del calor, ¿qué otra cosa estuvo en Buenos Aires? Mira, mucho no salí de lo que es casa del estudio, así que disfrutando de no tanto calor acá dentro del estudio. Pero bien, bien. Porque, claro, porque vos vivís en un edificio que armaron ustedes juntos en el estudio de Ventura Birsi, que tenés el estudio en planta baja y vos en primer piso, ¿no? Si no mal recuerdo. Yo estoy, sí, hicimos el edificio acá en Chacarita, Giribone, y Exactamente. el estudio está en planta baja y tiene el patio, y yo tengo con Nadia el departamento que da arriba de todo al frente. Así que Bien, nada, 3 pisos por escalera con la perra. Ese bien. es todo el trabajo diario. Contanos algo de esto de cómo es, bueno, construir tu propio espacio para trabajar y a su vez para vivir, ¿no? Porque al final te construiste tu casa y tu estudio en un mismo edificio. ¿Eso fue casual, fue pensado, fue casualidad? No, cuando nosotros arrancamos con Dani, 2009-2010, estábamos iniciando la casa de ladrillo. Yo me había separado Sí, de mis socios y arrancamos con eso y dijimos, che, ¿hacemos algún emprendimiento? Y bueno, un poco pedimos prestado algo de plata, algunos amigos o familia entraron y compramos el terreno, y lo que sabíamos era que nos íbamos a quedar cada uno con una de las propiedades. Y un poco lo empezamos a bien, pensar desde ahí, y después el resto se armó para poder sacarlo a la venta. Pero me parece que estaba bueno. La realidad es que un poco lo que decíamos con Daniel es que están como los tres roles, ¿no? El sí, arquitecto, el usuario y también la inversión, porque tenía que salir, ¿no? Y me parece que ese equilibrio es una buena puja, porque quizás a veces como arquitecto querés más de lo que debería pasar, o como inversor querés ganar más de lo que se debería ganar, y sí. como usuario lo mismo. Y eso tironeaba un poco, y me parece que se ordenó de una manera donde los sacrificios que hizo cada uno de esos actores dio algo que a nosotros, la verdad que no, nos es cómodo para el uso. Digo, estamos contentos porque Sí. como lo usamos acá en el estudio, toda la relación de esos espacios, ahí está, esa es mi casa la que se ve, toda la Ah, relación de los espacios, sí. Ahí está la el relación estudio de a los casa. espacios, sí. Esa es la Exacto, bueno, fachada, ¿no? Por sí. Giribone. Lo bueno es que, bueno, es una planta baja como rara, ¿no? En el prototipo porteño, ¿no? Porque no llegás y no tenés el hall de ascensor, tenés otro tipo de hall, otro tipo de acceso. Entrás y después tenés un patio común,
y ahí tenés el ascensor y las escaleras, que sería, bueno, ¿no? Que sería este. Como que Sí. talaron el acceso al departamento al medio del edificio, al patio. Sí, un poco la característica de estos PH de doble bloque con patio central. Nosotros, algunos de los sacrificios que hicimos o que intentamos respetar es, ese patio central tiene como la medida para hacer de que los locales que ventilan ahí sean de primera, es decir, tiene 9 metros. Eso Sí, está un corte. relativamente es menos común, pero le da mucho aire, porque decíamos, en vez de ser un patio de aire y luz el del medio, que sea como uno de los patios, ¿no? Y el otro sacrificio es que determinamos que, si bien nosotros podíamos gastar toda la superficie del FOT utilizando la planta baja solo para los autos, igual nos daban 7 departamentos y nos daban más cocheras, decidimos que el auto no tenía que atravesar, que el auto tenía que quedar oculto, y entonces el patio central es un patio que tiene árboles y cambia esa lógica de que vos entrás, vas a una escalera, por más que muchos de estos PHs son para entrar por escaleras y no es que tenés halls, pero los patios que tienen los autos o atraviesa el auto, nosotros hicimos el sacrificio de decir, gana un poco menos la lógica de la inversión, pero Y tienen un mejora la departamento, condición de uso. y tienes un departamento en planta baja al fondo, que eso también es como, no es muy común en los No es muy común, prototipos sí, de exacto. vivienda, ¿no? Hablando del Sí, sí. prototipo de edificio entre medianera, ¿no? Ahí ustedes cambian un poco la lógica. Sí, un poco era estirar la idea de que el espacio exterior, la vereda, tratar de que adentro todavía sea parte como de un recorrido. Eliminás el hall, pasás por un semicubierto, hay autos, hay 3 autos a la derecha, pero vos estás como atravesando un lugar muy bajito porque está a 226 para llegar como a ese patio central y todavía sentir que es una especie de continuidad de la vereda, el piso Sí. es el mismo y la idea de tener los árboles que son bastante altos en vez de tener autos Bueno, creo que tanto a vos como a Daniel los he escuchado varias veces hablando de este edificio y siempre hablan como que ustedes querían que, sacar esa noción de que cuando uno llega al edificio, ¿no? Abre la puerta del hall y después es como que ahí ingresás a tu casa, ¿no? Sentís como esa noción de que ingresás apenas en la puerta de vidrio. Y en este caso ustedes quisieron como que el propietario sienta que llega a su casa cuando sube la escalera y abre la puerta de su departamento, ¿no? Sí, Como un que poco así. tenga, como que el acceso, la vereda sea una continuación y la gente cree, bueno, llegué a mi casa cuando abre la puerta de arriba, ¿no? Y no veo Si la uno escalera de pudiera, incendio y todo eso. exacto. Si uno pudiera no poner quizás la reja de frente, el edificio Sería un funcionaría como una golazo. continuidad de la calle, entrás, pasás por un patio, subís una escalera y entrás. Y en la casa La, que nosotros la hicimos parte con Nadia, poética sería esa. la parte poética, sí, sí. La, en nuestro caso es un poco llevado al extremo, porque nosotros entramos una puerta exterior-exterior, después pasamos por un balcón que todavía te llueve y recién ahí entramos a casa. Entonces, Sí, esto de que te volvés a mojar antes de entrar tenía que ver un poco con llevar al máximo esta cosa de que hasta que no pasé por esa instancia de la puerta balcón de vidrio de casa, esa es una exterioridad posible, ¿no? ¿no? No es la puerta de bien. entrada. Un poco esto que decía, los departamentos tienden a ser la puerta de entrada, está como la cocina cerca y el balcón es esa exterioridad que aparece como al final de la perspectiva. Después de que saliste de la vereda, recién ahí te lo encontrás. Acá es como que siempre intenta ese exterior estar como formando parte del recorrido. Claro, ahí está. ¿No? Y también las escaleras para acceder también son todas al exterior, no tiene una relación así, ahí están, ¿no? Y Sí, sí, recién sí. dijiste subo por escalera a los 3 pisos, ¿por qué no usas el ascensor? Porque la verdad que se dio, que es cómodo, ¿no? Que volvés a usar esto. Viste que el ascensor Sí. es como el subte, entrás y salís a otro lugar. Y Sí, acá no es que siempre usamos el ascensor, pero no está mal como de repente hacer un recorrido, más que no camino tanto, entonces de última también es un poco de ejercicio. Y eso de que no lo más rápido, no lo más corto sea como el eje, ¿no? De la relación de moverte, sino lo que esté bueno. Y está bueno bajar por las escaleras, la verdad que está bueno. Te vas sí. encontrando, los árboles crecieron bastante y te vas encontrando todo el tiempo con el verde como una condición ahí de atravesar copas y eso que sea parte como, bueno, volvés al estudio y pasaste por algo de verde, eso está bueno. Bueno, bueno, conozco el edificio porque en enero del año pasado, en el primer episodio de Modo Verano 2020,
vos creo que tenías unas tareas que hacer, y lo hicimos con Daniel Ventura, tipo ahí en la planta baja, en el estudio de ustedes. Entonces pude vivir un día de un calor insoportable como el de Eso. hoy, Sí. entrar por ese patio, estar en ese aire, estaba muy bueno, la verdad que es muy linda y te saca un poco de contexto de Buenos Aires, ¿no? Del edificio entre medianeras común de Buenos Aires, se me hace una casa. Eso lo han Sí, igual logrado, eso está es bueno. una tipología, ¿no? Es una tipología, digo, con las reglas con las que se trabaja, este tipo de doble bloque, escalera que no es escalera de incendios. Mm, El tema, bueno, nosotros en lo que podíamos intentar como hacer un trabajo, como romper algo de la repetición con las variaciones de lo que pasa arriba, de lo que pasa abajo. Nosotros inicialmente como el primer corte, y esto porque nosotros trabajamos como capa tras capa y calco tras calco, pero el primer corte era casi similar lo que pasaba adelante y atrás, y eso era como, esto no, esto deberíamos corregir, que el problema de la repetición no sea como el espejo, ¿no? Como que atrás y claro, adelante es una cosa. Entonces empezar a decir, bueno, si vos tenés una condición muy particular como el gálibo y yo tengo la planta baja y bueno, empecemos a ver cómo se empieza a enrocar algunas diferencias y entre las estructuras, que algunas cosas están colgando y otras son la viga de punta a punta que va de medianera a medianera. Bueno, intentar romper un poco con algunas condiciones que pasan en, bueno, nada, la vivienda sí. múltiple de esta escala. Y después, bueno, está en construcción, pero me parece que también es una casa que se las trae, por lo menos las fotos son muy buenas, son muy lindas. Es esta casa, contanos esta casa, cómo fue naciendo y por qué tiene estructura metálica y bovedilla. ¿Cómo fue pensada? ¿Cómo está pensada? Bueno, bastante particular porque es la casa de Daniel, que se está haciendo una casa en Capilla, que es acá a 70 Ah, ¿es su propia kilómetros. casa? No sabía ese dato. Sí, es una casa que se está haciendo para él. No sé si revelé Ah, una incógnita o no, no sé. pero la casa es una especie de trabajar con el Muy pabellón, linda. ¿no? Esta, Sí. esta pieza que intenta ser lo más compacta posible por un tema también de terreno, dejar la mayor cantidad de terreno libre. Y Daniel eligió un terreno que da contra el campo, porque es una urbanización que se hizo y el borde es el campo. Entonces, de alguna manera se colocó mirando para que esa planta alta de habitaciones y escritorio dé como ese paisaje Está. medio único, porque no solo que no pasa mucho, sino que solo le pasa a los terrenos que están en ese borde, porque los terrenos que ya están adentro ya no tienen eso. Entonces es un pabellón que al principio estaba en planta baja, después se compactó más y se subió la planta arriba para poder tener esa imagen un poco que mostrás, que también un poco De la poética, llanura. de la llanura pampeana, ahí como parte del descanso de Ventura. Y la bovediza, nosotros medio que los procesos van Está. entrando, ¿no? Como que se van haciendo pruebas y estaba como toda la parte metálica. Daniel realmente es el que siguió más la casa porque es la casa de él y entonces realmente la mano que cose muchas de estas decisiones es Dani, ¿no? Y en un momento entró, dijo, che, me parece que Bobedilla va, y sí, perfecto, era como, se cambió y le empezó a dar como una condición de contemporáneo, pero también algo que no tiene que ver, algo que se hacía hace mucho y que está dentro de la lógica de que la textura del ladrillo sea como la imagen del paisaje interno, ¿no? Como ese Mm. ladrillo que en un momento podía ser blanco, después lo vimos y quedó bien ahí, y nos parecía que quedaba bien con el verde, que la textura esa, medio casi monocromático, ¿no? Como paredes, techos, estaba bien. Pero bueno, te digo, es Bien. más, es más un seguimiento de Dani, ¿no? Sobre una casa que es para él y está pensada completamente a su gusto. Y por último, antes de empezar con las 10 preguntas, Mm. tienen esto nuevo. Está bueno porque es como que Sí, van, no tienen siempre, no hacen siempre lo mismo. Van como, tenemos tan está pocas bueno. obras que Sí, son tenemos que aprovechar diferentes. para cambiar. Sí, sí, ¿Qué total, es no. Siempre, esto? siempre tuvimos ganas Otra de vez emprendimiento. emprendimiento, sí. Teníamos ganas de hacer algo en esquina, no es que por eso surgió, pero estábamos buscando realizar un emprendimiento y encontramos una esquina. Y nos pareció que estaba bien y
entonces ya estás obligado a hacer algo completamente distinto a lo que hacías, porque el edificio anterior no era en esquina y ya tenía otra condición, Sí. compacto, un poco más alto. Y entonces estamos ahí con un trabajo de la ochava, ¿no? De qué es lo que pasa en las esquinas. Y un poco fue cambiando el código, la realidad, cuando nosotros estábamos en el medio del proceso de esto, entonces un piso más, piso menos. Después pasó esto de que ya es volumetría y no es el FOT, pero teníamos ganas de hacer un trabajo casi como de doble perímetro, el perímetro que se pega eh, y se abre, como la Mm. Barceloneta de Coderch, esta cosa Ah, donde la geometría del balcón es una geometría que está es verdad, eh, tiene algo como de... escondida, ¿no? Que Ahí el está. balcón no es un objeto ni saliente, ni tampoco es como en Giribone que está dentro de la línea municipal, sino que Sí. está jugando con, bueno, ese metro y medio máximo que podés de balcón, pero también tratar de llegar a la esquina donde no puedes sacar balcón, entonces empieza la geometría inclinada que se empieza como a paralelizar hacia adentro y te va dando como departamentos que no son muy grandes, pero van teniendo como una doble perspectiva y un poco hacer ese trabajo de la piel de la esquina, ¿no? ¿Y qué es? ¿Metálico o es hormigón? No, todo lo que es el frente es metálico, después el edificio es Bien, hormigón y las carpinterías. Eso está en bien. desarrollo, te digo que por Está lo menos bueno. tampoco cuando Giribone arranca, lo que arranca siempre es lo que es, sino que va Sí. transformándose y a medida que se van haciendo algunas pruebas un poco más uno en uno, más materiales, quizás entra el cambio ahí, pero Mm. bueno, por ahora va siendo esto. Estamos por arrancarlo. Bueno, tienen la casa de ladrillos, ¿no? Después tienen la de todas estas obras diferentes. ¿Y cómo se maneja la estética? Viste que casi siempre el arquitecto tiene como una firma, una estética propia, ¿no? Tipo, esta es mi firma. Antes se pensaba más así, ¿no? ¿Ustedes cómo manejan esa cosa de la estética aventurable? Si existe, ¿no? ¿Es el terreno, es el proyecto, es la forma? No, no. En eso de que haya un lenguaje que sea como una Unificador. firma, realmente en eso casi hay como una posición de que no sea así, Ok. por un tema de poder eh, liberarte a tomar nuevas decisiones y el cambio, porque si no pareciera que después te quedas encerrado en tu propia firma, en tu propia Sí. clasificación de lo que vos creías que tenías que ser. Entonces, en eso realmente no hay un deseo para hacer. Calculo que si analizás nosotros, no son tantos años ni tantas obras, si uno pudiera analizar de cualquiera como una cantidad de obras, encontraría quizás una línea que se podría leer como una firma, que quizás en algunos es muy evidente respecto como del lenguaje, pero en otros son como modos de uso, modos de accionar. Mm. Yo creo que en eso nuestra intención, o por lo menos algunas preguntas que se van repitiendo, es como este trabajo de los bordes o los espacios como de intermediación, los umbrales, quizás agarrar como otro material y decir, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos de otra manera? Aunque quizás eso lo que va repercutiendo es que no te profesionalizás no sé, el ladrillo, lo metálico, algún tipo de estética que cada vez la ajustás, sino que te encontrás que te mandás a hacer algo de eso quedará bien, algo quizás no tanto, pero bueno, por lo Mm. menos hay una tensión a Falla, de que falla y error. falle error, El sí, y inicio que de sea la, como el inicio de la arquitectura es falla y error. alguna investigación, pero no investigación en términos como muy serios, como estamos Sí, sí, investigando, sí. pero sí hay algo ahí que te pica De un poco, probar. si estás haciendo algo distinto, estás más entusiasmado. Nosotros con Sí. Giribone nos pasó que vino un inversionista y dijo, quiero hacer el mismo edificio. Y yo, pero si hacemos el mismo edificio, ¿qué hacemos? Digo, como volver a Ah, hacer lo copiar. mismo. Hacer Quería, Girone 2. sí, como los terrenos son estándares, él decía, mira, podemos agarrar toda la documentación y hacer lo mismo. Y digo, por un lado estaría bárbaro en términos de que laburamos menos, pero ¿qué hacemos, no? Si repetimos eso, ¿dónde estamos nosotros haciendo algo? Así que siempre que podemos y hacernos alguna pregunta que nos motive más, mejor. En eso, Bien. por eso no tanto la firma como condición, sino como pensar la posibilidad de hacer algo que nos motive. Por último, antes de empezar con las 10 preguntas, ¿cómo te mantenés o cómo te mantenés equilibrado no entrando en el juego inmobiliario?
tipo, no cayendo a eso, ¿no? Bueno, viene un inversor y te dice, che, copiemos esto 20 veces. No, no nos ¿Cómo? mantenemos equilibrados, estamos completamente desequilibrados, la realidad. Y la puja del estudio es siempre, creemos que tenemos que buscar un poco más el equilibrio de cómo ordenarnos también frente a las lógicas del mercado, porque la verdad que el estudio tiene que ser sustentable y los trabajos se tienen que dar. Y bueno, no estamos, no tenemos la máquina del mercado aceitada, porque no lo tenemos tanto en la cabeza y porque no nos motiva, entonces no le ponemos tantas fichas a eso, pero nos damos cuenta que habría que equilibrarlo un poco más, Bueno, porque, pero digo bueno, que supongo que pueden generar este sus inversor se propias. fue. Sí, Sí. bueno, pero tienen sus obras y tienen su reconocimiento, tienen sus publicaciones, tienen como su prestigio, y eso lo ganaron también no cediendo a eso, a un mercado, y eso también es muy valioso. Sí, sí, no por una cosa ética, ¿eh? Que en esto digo, cada uno me parece que está Ah, bueno que haga lo que quiera, pero no sé, yo discutiendo con Nadia el otro día, charlando sobre esto, ¿no? Sobre las posturas en arquitectura, en la facultad, en donde sea, ¿no? Y que bueno, que nosotros, la verdad que no nos sale tanto lo otro, de alguna manera estamos más cómodos como haciendo lo que creemos que hay que hacer mm, y, y entonces estamos en el lugar que estamos, con menos edificios, pero cuando nos más enganchamos, contentos. más contentos. Sí, exacto. La postura es no por ética, pero quiero hacer lo que me gusta, mientras pueda y bueno, no tenga tanto laburo, pero que el laburo que esté realmente sienta Y que se vale la pena puede, hacerlo. y se puede hacerlo, se puede trabajar en una burbuja siendo feliz. Sí, totalmente. Lo que pasa es que es más chica esa burbuja y tiene algunas posibilidades menos Bueno, a veces, pero hay que pero terminás conformarse con siendo lo que uno feliz. elige. Sí, sí, Pero también digo exacto. que Sí, sí. terminás siendo feliz. Tenés tu Ganar vida. en calidad, ¿no? Quizás menos laburo, pero más disfrutable, o menos cosas, pero más valoradas. Mm, sí. Así que bueno, yo te mandé 100 preguntas, de las cuales tenías que elegir 10. Y bueno, empecemos por la primera que has elegido. Por la primera que elegí, Sí, mira, la verdad es que eh, mala lectura, digamos que al principio no la leí con claridad, pero cuando leí la palabra como suicidio, me llamó la atención como un posible ítem de 100 y dije, sí, perfecto, está bueno, como abrir un juego hasta el suicidio, ¿no? sí. Después era suicida, no era suicidio, entonces ya era más específico de una persona, pero entré por ahí, no sé si es la primera pregunta en contestar, pero me llamó la atención el cuestionario cuando fue tan disruptivo en ese punto. Sí. Eh, Y termina así, creo que la pregunta número 98, 97, una de las sí, últimas. está por el final, por eso leía todas y la Sí, 97, leía todas y me enganché con el suicidio. Eh, Después era suicida y había que elegir un suicida. Me sí, acuerdo que yo estaba leyendo hace un tiempo un libro de Juan Form, que es como La sí. Tierra Elegida, algo así, donde la Un mitad se suicidan, alemán, la ¿no? otra mitad los matan. Es decir, todos eran historias de muchos escritores rusos o artistas y él va cosiendo y siempre se suicidan. Y me llamó la atención, me acuerdo que cuando leí la pregunta me trajo al libro de Form, pero la verdad si tenía que elegir un suicida, nosotros cuando éramos más jóvenes, en nuestros 17, yo veraneaba en Mar del Plata con unos amigos que nos habíamos hecho, que nos invitaban y estaba bueno porque, nada, conocías el lugar y te llevaban ellos para todos lados y estaba muy divertido. Y yo había pegado mucha buena onda con uno de los flacos que se llamaba Marquitos, y Marquitos se pegó un corchazo a los 17 años. Wow. Un verano después del que fuimos era, bueno, vengan todos y justo un mes antes era, Marquito se pegó un corchazo. Y para mí fue terrible. Fue terrible en el sentido de que, qué joven, el pibe había pegado buena onda, divertido todo, y de repente era como, ¿qué pasó con Marquito que se pegó un corchazo? Así que, de alguna manera, como siempre
Me quedó la temática de eso, del corchazo, ¿no? El corchazo. Sí, Fui a un colegio católico y te imaginas, supuestamente para la religión, un suicida ya está haciendo algo malo. Y yo decía, sí, como, es lo peor que puedes Mar- hacer. alguien está culpando a Marquitos. Encima hizo algo malo, Marquitos pobre, que se pegó un corchazo porque se lo habrá pegado. Era. Así que siempre me quedo como esta especie de morbo del tipo que decide, se acabó acá, ¿no? Como, A mí una vez un cura, yo también fui a un colegio católico, y me dijo algo que me atormentó de por vida, que me dijo que la gente que se suicidaba, ¿no? Cuando te morías, era como que ibas a repetir la escena del suicidio eternamente, hasta el infinito. no, una locura, sí, yo también fui a un ¿Cómo? colegio católico y Como castigo. Entonces, ibas a hacer como, la acción esa iba a ser eternamente, como que nunca te podías escapar de esa escena. bueno, Claro, un poco imagínate. está enlazado la temática como, ¿no? La ley del aborto y todo eso. Yo pensaba, Sí. digo, como la religión te obliga a que vos no puedes hacer eso con tu propia vida, digo, pero Sí, bueno, pues, sí. dejémonos de joder. Si yo no puedo hacer lo que quiero con mi vida, ¿con qué puedo hacer lo que quiero? Y un Sí, poco bueno, el esto, ¿no? Como que católico no puede siempre ser. está, bueno, en el catolicismo, Dios da la vida y Dios quita la vida, ¿no? Sí, sí, terrible. Bueno, nada, Y, no, y- no me y voy a si vos pelear con tomás mi la pasado. decisión, y vos no puedes tomar esa decisión, ¿no? La tiene que tomar Dios. Sí, a ver de pensar, digamos, si ya bastante mal estabas como para pegarte el corchazo, encima que alguien venga a pensar que tiene algún derecho sobre, sobre eso, pero bueno, nada, me acordé de Marquitos cuando había Bien. que elegir un tema. Eh, ¿Por Próxima. dónde más? Próxima, no sé, eh, edificio porteño, Bien. Atelier Suipachi Paraguay, de Bonet. Muy bien. ¿Por qué lo elegís a él, Joss? Mira, supongo que hay una condición empática, ¿no? En el sentido de que eh, este tipo de elecciones que uno hace, bueno, un poco son azarosas en el momento que te las pones a pensar y dentro de 10 días pensás otro, pero más allá de algún pensamiento histórico sobre lo que algún edificio puede representar o para la ciudad o para la arquitectura, es lo que te sentís vos, ¿no? Con el edificio. Y la verdad es que Suipachi Paraguay lo estudié en la facultad, le hicimos maquetas, lo desarrollamos, lo desarmamos, y después con el tiempo pude ir a verlo, y al final es una escala que siempre me parece atractiva, esa escala de edificios en la ciudad, como la repetición, resolver las unidades chicas, el Mm. espacio común, la medianera, la circulación. Me parece casi como una pieza de orfebrería que resuelve de todo y algo muy chico, ¿no? Que no sé, no soy tanto de las torres o los grandes conjuntos. Me parece que al final esta pieza toca un montón de los temas. Y como después en la facultad nosotros terminamos hace mucho tiempo, después de que nos fuimos, o no estamos en Diseño uno que es la vivienda unifamiliar, cuando empezamos a trabajar otra vez vivienda multifamiliar, porque al inicio cuando trabajamos multifamiliar, cuando estábamos en Solzona 2 y era la escala, la verdad que está bueno como pensar esa escala de problemas y edificios. Mm. Así que nada, y Bonet, nada, realmente me lo he cruzado en algunos que otros lugares, edificios, y se genera ahí como una conexión catalana. Sí, está. Que es catalana y Eh, se llama castellana, ¿no? Es lindo eso. sí, Ahora tiene un sí. problema interior fuerte. Eh, así que Y bueno, después, nada, y después Bonet. tenés otro de Bonet que hayas admirado o que hayas buscado. Mira, sí, por un tema esto de lo empático, yo viví unos años en Barcelona y de hecho, ¿cuál es el otro edificio? ¿No? Creo que hay un edificio catalán, puede ser, que es la otra de las preguntas. Sí. Eh, hay como la doble respuesta, ¿no? Esta cosa que uno no se decide. Me interesaba muchísimo como el edificio de Coderch porque siempre lo analizamos y eso es un objeto medio de culto que lo conocí cuando estaba en Diseño 3, el libro de la Barceloneta específico que te muestra el proceso de cómo fue Coderch dibujando los pasos y fanático como de cómo pasa del primer dibujo Ahí al está. resto del proyecto y ese proceso arquitectónico a mí
realmente me pareció interesante porque pasaba esto, a veces uno parece que tiene una idea y se concreta rápidamente, y realmente como el dibujo de Coderch del primer plano que hace al que desarrolla, que el primero no tiene ninguna de las inclinaciones, sino es como un ordenamiento casi programático, realmente como cuando estás en la facultad te da como esa tranquilidad de que hay que ponerle como el calco, al calco, otro calco, y recién ahí va a empezar a aparecer lo que al final va a ser, pero nunca lo vas a poder ver del primer momento porque necesitas como empezar a desarmar el problema de lo que vos estás pensando, y eso lleva tiempo. Mm. Y entonces, pero el otro que cuando leí la pregunta del edificio catalán era la Torre Urquinaona, porque yo vivía a 2 cuadras y el recorrido de bajarme del subte y ir caminando a casa era pasar por la puerta. Y la realidad es que era como, estás pasando por un edificio de Bonet, ¿no? Y está bueno el edificio, está buena la esquina y todo, pero también era Sí. esto de que no comúnmente pasás en la ciudad por edificios que, no sé, o que tienen tanto valor o que los pudiste ver, esta cosa de que al final uno empieza a recorrer ciudades buscando esos edificios porque no te los encontrás cotidianamente. Y la experiencia de encontrármelo como todas las tardes era como que Exacto. bueno, que estoy pudiendo pasar por uno de los edificios que estaba estudiando en la facultad cuando me fui a vivir allá, y empecé como a tener conciencia de esto, de la arquitectura no solo como objeto, sino también como la pieza que está ahí para que la mire cualquiera y le pase por delante cualquiera. Sí, es muy linda esta torre, ahí la tenemos. No sé cómo estará ahora, si estará bien o no, pero ahí Sí, está. está perfecta. Con más edificios en los bordes, pero... eh, y hay algo también ahí, después de empezar a conocer la obra de Bonet, que estaba bueno, qué sé yo, así que hay una conexión ahí, Bonet catalán. Después, ¿qué Bien. más? Mirá ahí tenemos Sí. la planta, que también, siempre el mismo sistema, el mismo sistema, ¿no? Ahí Sí, que va. después se engancha esta planta, que es la que después se toma las medianeras, porque al final es una pieza que está en esquina, que se arma como torre, Sí, pero en las plantas bajas funciona bien como dejando que las veredas se expandan un poco, y como en los primeros 3 pisos se va pegando como a los vecinos. Así que esta cosa de poder resolver muchos de los problemas de la ciudad, como un trabajo en esquina que está buenísimo, ¿no? Los trabajos de Bonet en mm, eso me parece que bastante sensibles a poder reconocer el problema entre medianera, poder soltarlo, cuando no soltarlo. Ahí hay Ah, como el trabajo del contacto que está bueno. y acá apareció esta, no sé por qué apareció Torres Blancas, ¿no? ¿Qué te Sí, parece esto? no sé, Esta. ¿Te no, gusta, no te gusta? no es lo Torres mío, Blancas, ¿no? no, Sí. no lo Ah, analicé, no sé si después las piezas están buenas por dentro o lo que fuera, no tengo una primera empatía fuerte con esa obra, pero bueno, Madrid. quizás hay una cosa que es, Es, al es- final es todo circular esa, ¿no? uno puede hablar de las obras que más analiza, y esta Sí, cosa de la claro. empatía, o porque la analizaste o porque pasaste, y después hay un montón de obras que la verdad no tengo ni idea, y a simple vista, si me gusta o no me gusta, quizás es un poco más indistinto, porque no sé si la Barceloneta de Coder hubiese pasado, hubiese visto la foto y me hubiese alcanzado para entender que estaba buena, ¿no? Quizás analizándola y Sí. todo, uno empieza a encontrar ahí un proceso, un proyecto, algo que está atrás de la imagen, ¿no? Como la imagen puede ser Mm. más o menos potente, pero entonces al final uno se queda con lo que analizó, y dentro de lo que analizó, lo que más le interesó, porque de alguna manera daba respuestas a algo que uno estaba buscando. Así que, Sí, eh, hay algo interesante de lo que acabas de decir o pensar, esto de, ¿no? de estudiar y, bueno, por una cuestión empática de sentimiento, uno va queriendo los edificios, ¿no? Por cuestiones propias. pero que Y sí, yo, Andrés. y yo siempre, a mí me enoja mucho esta cuestión porteña de derrumbar todo, ¿viste? Es como esa cuestión, bueno, si la casa no la hizo tal, no tiene valor, ¿viste? Es como encontrar el valor si la arquitectura tiene una firma, ¿no? De poder. Si no, no, bueno, es una casa sin valor, la podemos tirar abajo y hacer edificios. Y entonces, y esa cosa como ciudadana
como de no tratar de salvar la arquitectura, ¿no? Como que realmente estaría bueno que la ciudadanía también se ponga en juego, ¿no? Como capaz los catalanes. Y yo estaba hablando de eso de, tal vez en la primaria o en la secundaria necesitaríamos que haya como una especie de materia o de arte, arquitectura, ¿no? Como para ir enseñando a los chicos a querer también a nuestros edificios, ¿no? Tipo empezar a decir, bueno, esta es la arquitectura porteña, este es el edificio tal, lo hizo tal, ir empezando, ¿no? Como, y para que quieran a la ciudad de Buenos Aires y la puedan respetar, ¿o no? Sí, sí, Es muy me parece, romántico, capaz. es romántico. No, romántico, pero bueno, está perfecto como poner una mirada un poco romántica. Sí, creo que quizás la ciudad, ni siquiera está eso, porque quizás nosotros estamos muy acostumbrados a poder hasta visualizar en el objeto arquitectónico una cantidad de material que quizás a los chicos, pero sí la ciudad, porque esto de somos ciudadanos, ¿no? La ciudadanía y bueno, ¿qué tiene valor en una ciudad? ¿Cómo vivir la ciudad? ¿Cómo pensarla? Yo también creo, por lo menos el tiempo que pude estar allá en Barcelona, es que nuestra profesión no está tan valorada como para que la gente piense que la ciudad o la arquitectura tiene un valor a tener en cuenta. Me parece que allá me pasó esto, que la gente conocía nombres de arquitectos. La Sí. gente común acá es difícil que alguien conozca o que se interese por los problemas de la ciudad. Acá yo lo veo un poco menos, no sé, tampoco es mi métier, así que no puedo estar tan seguro de eso, pero me da la sensación de que tanto la profesión como la ciudad está un poco más ganada al mercado y un poco menos a pensar qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, quiénes lo producen. No por los arquitectos, ¿no? Porque los producimos entre todos, pero es Sí. más difícil, me parece. Pero Porque tantas viste cosas habría que que enseñar en el secundario, sí, la realidad. muchísimas. Pero viste Sí, que la muchas verdad que veces sí. son muy pocos los arquitectos que capaz que pasa algo y estamos enojados, ¿no? Demolieron la casa tal. Y a veces te encontrás solo como diciendo, dale, tipo, grita conmigo que demolieron la casa de Itela, ¿entendés? Tipo, es un horror que hayan demolido la casa de Itela. Pero hay un problema más fuerte porque fue validado por instituciones, arquitectos se presentaron y la demolieron, digo, como, Y es me parece vergonzoso eso. que ahí no, nosotros tampoco es como, no cuidamos tanto desde adentro, ¿no? Imagínate, menos le vas Mm, a pedir a alguien que no la sabe ciudadanía. a la ciudadanía si nosotros, pero también creo que le preguntaron a Clorindo y decía tírenla, qué sé yo, él Ah, en su en su antihéroe dijo así, haga lo que quiera. No lo sé si es así, pero eh, me parece que hay poco, pero bueno, también es difícil con todas las cosas que hay para hacer y para interesarse pedirle a alguien que quizás esté sí, es verdad. pendiente de estas cosas. Es difícil, Mm, es difícil. sí. Bueno, próxima. Próxima, escaleras, ¿no? Bien. Escaleras. Escaleras también hay algo de lo empático porque es un objeto que, que de la facultad me parece interesante, como la escalera. La escalera como el espacio vertical, la Mm, posible conexión. Y escaleras, qué sé yo, cualquiera escarpa, eh, en el sentido de la escalera casi como un trabajo de topografía, ¿no? Como un plano que ya no es objeto, sino que es piso, es suelo, es transformación, pero también linkeada con otra cosa que de muy joven me fascinaba y también me parece que se produce un linkeo con la obra de Scarpa, que es el Sul Solar, que me parece que es una sí, obra hermosa, que trabaja el tema escalera, eh, también que lo linkea a la obra de Sul, y que entonces las escaleras son ahí el trabajo de todo el espacio, y tiene mil formas de hacer escaleras, o las escaleras transformándose en plano, en volumen, en topografía, y me parece que está interesante, como la conexión de la escalera como un lugar donde se puede hacer un montón de trabajos, ¿no? No solo el hecho de subir o bajar de un nivel. Y nada, el bien. primer estudio que tenía con unos amigos está enfrente del Sul Solar, así que tiene esta condición como de lo empático, ¿no? De decir del estudio, bueno, Ahí ya tenemos pasar por al ahí. subsolar. Ahí va.
que podría haber sido también como una obra porteña, El Sul Solar también podría haber sido tranquilamente Sí, una elección. es un... Quizás el otro me parece que al final por tener que resolver un programa más complejo, como es una cantidad de unidades y este que es un gran espacio, quizás es más fácil para explicar en la facultad y todo, como, bueno, tenés la posibilidad de hacer un montón de cosas porque es una galería, y el otro me parece que tiene eso de lo complejo, así bueno, al final hay que resolver estas unidades y los locales y la circulación, pero es una obra realmente que me parece bellísima la del Sul Solar. Bien. Y la obra de las acuarelas de Sur Solar, qué te parecen? Espectacular, espectacular. Sí, sí. ¿Sí? El problema de la repetición como de la piecita, de ese dibujo que al principio parece como más infantil, pero hay unos colores. Yo no sé de pintura, la verdad no me voy a poder hablar de algo que no estudié ni nada, pero quizás también por haberle encontrado varias veces de entrar al lugar y terminé como mirando mucho la obra y siempre me pareció como interesante, quizás porque como no sé de pintura ni todos estos temas, me parecía que ese dibujo que para un desconocido como yo parecía infantil, en verdad era interesante y dejaba Sí. de ser eso. Bien, bien. ¿Por ¿Y cómo dónde? seguimos? Sí, ¿cuál es la ¿Cómo próxima? seguimos? A ver, Sí, escalera edificio porteño, arquitecto holandés, Aldo Van bien. Eyck, eh, también El de los dibujo. juegos, ¿no? ¿Es? No. Sí, sí, las plazas que se, que se rehicieron después De allá la en segunda. Inglaterra. Y también, bueno, Where to House, el orfanato. Pero acá sí tiene como un punto un poco más teórico porque La un cara, poco mirá la cara de loco que tenía. está ahí más grande. Esta relación del espacio de intermediación, el umbral, o pensar eh, este tema como de la frontera, ¿no? Como que en el punto de transformación entre dos cosas o dos tensiones, cómo empezar él sobre las plazas hablaba de que no tenían que estar como demarcado el lugar donde jugaban los chicos, y eran plazas que quizás Sí, estaban cerca de la calle, entonces el chico tenía que aprender a trabajar sin ponerle sin esa reja, ¿no? Sin esto de que acá se juega, acá no, cómo encontrar el límite y cómo ellos manejarse mismos. en esos lugares, y me pareció, siempre nos pareció que en ese punto sí estaba bueno pensar la arquitectura, porque casi en ese punto de las plazas hasta es difícil encontrar cuál es la toma de decisión específica sobre eso, porque cuanto más se disuelve el límite, más hay que pensar para poder disolverlo, Mm. porque la construcción específica de un límite es más clara. Y me parece que esa punta Y, y, que ponían ahí está y buena. también y también hay que acordarse que esto lo planteaba después de la Segunda Guerra Mundial, donde Ámsterdam quedó destruida, ¿no? Que es otro. Entonces era muy criticado, ¿no? Porque como diciendo, ¿cómo vas a hacer plazas si no tenemos viviendas? Bueno, pero los chicos necesitan jugar. Y dentro de ese derrumbe había que generar todas estas plazas, ¿no? Y estos juegos. Así que es muy interesante como ese planteo, incluso con ese planteo, ¿no? Sí, sí, un personaje ahí conectado con los Smithson, en ese momento, no sé, los Siam, creo que Sí, eran como un ala un poco que venía a proponer algo distinto. Me parece que estaba bueno. ahí está, mira, ¿ves? Ahí están las. Sí, es muy. Después pensemos las plazas porteñas entre los lotes que se demolieron, que quedaron acá. Me parece que Sí, le queda, le queda trabajo. Bueno, ¿qué más? queda ¿Dónde estamos? No sé mucho. cuánto queda. Banda de rock. Vende rock. Banda de rock. Él mató a un policía motorizado. Muy bien. La ¿Lo descubriste última. vos o tus hijos? No, mis hijos tienen 6, pero sí está bueno, que es esa banda que no es la banda de cuando teníamos 20, ¿no? Sí, esto de la Claro. música hasta los 30 te marca, y después la que siempre vas a hablar es la que estuvo hasta los 30. Sí, hay bandas que siempre van a estar, que son de esa época antes de los 30, pero es esta banda eso, como, che, ¿qué está sonando, no? Preguntándole a la gente joven,
y nada, escucharla y decir, vamos a verlo. Fuimos con Nadia en diciembre, ya unos meses antes de la pandemia, la última banda que fuimos a ver, y era espectacular verlo al flaco Ahí ahí con está. esa voz media batida, casi te diría como un punk medio depresivo, pero Sí. contemporáneo. Así que nada, está bueno. No es la banda de toda la vida, no es esa banda que yo conozco los temas, pero la verdad que sí, tengo que pensar algo más contemporáneo y que estábamos escuchando más cerca, es el Mató. Sí, creo hay una canción, creo que más o menos bien es ahora, ¿no? Hay una que es buenísima, creo que no es más o menos bien, pero que el final dice, ahora soy mucho mejor, ¿no? Termina. Sí, puede ser. Como, Más, y ahora más o soy, menos bien, como, sí, es muy buena esa más o menos canción. bien, tiene una parte que dice como, eh, la La de comida los está hecha. padres. No, no creo Ah, que esté hecha con amor, como espectacular. o Ya otra, decir ¿no? todo va a estar más o menos bien, eso de Ah, más o esa es, menos no, bien, papá, qué sé mamá, yo. no te preocupes por mí, todo va a estar más o menos bien. Más o menos bien. Espectacular, espectacular. Sí. Eh, ¿Qué más? A ver, Casa Chilena, Bien, eh, Casa Chica de Radic. Una bien. casa que debe estar hecha hace, no sé, Es 20 muy años, linda. debe ser de las primeras obras así que le conocimos a Radic. Y un poco retomando eso que decía de, ¿no? La firma, lo estético, no sé qué, me parece que en eso Radic que de alguna manera Juega muy nada, bien con eso. va haciendo obras que sí, que no se repiten en la imagen, pero siempre tienen algo interesante respecto de la estrategia con la que se arma. Y todas las casas medias refugio que pudieron hacer él o toda la gente en Chile que les contratan para hacer unos refugios en la montaña, ¿no? Maravillosos. Hay una cantidad de pequeñas casitas que no están haciendo como el espacio, el problema, ¿no? Como esto, lo opuesto al sul solar, ¿no? Tener la cantidad de respuestas posibles, sino una estrategia, ordenar un espacio con esa estrategia y con eso resolverlo, me parecía que está bueno, no sé. Uno al principio tiene más las ganas de pirotecnia y después es tomar tres, Mm, cuatro decisiones que estén bien y pasar a otra obra y después usar otras decisiones y no hace falta agotar todo en un objeto arquitectónico como si fuera lo único. sí. A mí Así que creo que lo que puede unir a Radic es la escalera. ¿Viste que siempre las escaleras están en el medio del espacio? Y parece como que caen, ¿viste? Como en esta situación. Son situaciones que sí, caen las escaleras. sí, puede ser. Ahí, Es muy por eso digo, interesante. no es que sea el espacio, al final es unos rectángulos con la estructura y la percepción de ese borde a través de eso y eh, nada, un aprendizaje para mí, Radic, en ese sentido. Uno está acostumbrado a tratar de engancharnos. Si nosotros estamos pensando en una escalera, tratar de todo lo que puede tener, y capaz que la escalera es eso, lo que decís vos, es una pieza que cae en el medio de un lugar y está perfecto, Sí. que solo resuelva ese problema, y no tanto como esto que te decía. Yo tengo alguna tensión para pensar como, no sé, como escarpa, ¿no? Si puede correrse un poquito más y engancharse con esto, bueno, todas esas operaciones que a veces uno se engancha y quizás la estrategia a veces es más clara hacer otra operación y nada más. Mm. Así que bueno, casa chilena. Eh, Recuerdo de Brasil. ¿Ves? eh, Porque mira esta escalera a también. ver, Yo me quedé enganchado, mira, ¿ves? ¿Cómo sí, sí, cae? lo más súper sencillo. Un, un vacío y Sí, y no le importa, ¿viste? Tiene la mesa ahí pegada, ¿no? Pero siempre resuelve como eso, ¿no? Como que veo como que... y me parece genial esa decisión. sí, sí, por eso te digo. El Radic es como pensar un contrapunto a lo que uno a veces tiene una tensión de esto que te decía de Scarpa, ¿no? Que no es Kai nada más. Scarpa creo que no se preguntaría eso. Y quizás esto, ¿no? Jugar con la dialéctica, poder pensar que me interesa el sul solar con todo el trabajo, pero también está buenísimo pensar la escalera de Radic en el sentido de la pieza que cae y pongámonos a pensar otra cosa que con eso alcanzó para ese problema. Sí, la verdad que sí. Bueno, próxima. Próximo recuerdo de Brasil,
el recuerdo de la vejez, ¿no? Antes de tener los chicos fuimos con Nadia, primera parada, hostel en Lapa, Río de Janeiro, caímos a las 7 de la tarde, 8. El hostel era una fiesta. A las 3 de la mañana habían decidido armar una samba con bombos y trompetas. Y yo dije, esto es espectacular, pero yo tengo un sueño y mañana me quiero levantar para recorrer un poco. Así que salir a las 4 de la mañana, no poder dormir del quilombo que estaba en Lapa y decir, yo veía y digo, tendría que haber venido acá a los 18 años o yo tendría que ser una persona con más energía porque esto está buenísimo, Sí. pero no doy más, me quiero dormir. Y así que espectacular el barrio, espectacular el lugar y fue como la conciencia de que ya estaba entrando en otra etapa yo. Una etapa que no era la fiesta No hasta era de altas horas. hostel. O sea, no, de hostel sí, porque al final siempre vamos en hostel, pero era más un Ah, hostel familiar, te levantás a tomar mate, salir de a poco, no el hostel de reviente, que quizás no lo tuve a la edad que lo tenía que tener, pero ya no tengo edad para, o ya a mis 30 y pico ya no tenía edad para ese reviente para de Lapa, pero eso. espectacular el barrio, Bien. con ganas de volver cuando se pueda. Viste, es que es verdad eso, ¿no? Hay una edad, hay un momento que te das cuenta de eso. Tipo, ya está, ¿no? Es muy Yo creo sano. que tanta energía, pero es como que ahora me estoy dando cuenta que estoy teniendo como, estoy haciendo las cosas de la Sí, edad y empiezo a coincidir mi edad física con mi edad mental, o no mental, o por lo menos la de la energía. Yo creo que a los 18 años me quedaba sí. dormido en los boliches y todos mis amigos estaban aprovechando la noche y yo durmiendo en un reservado porque ya estaba agotado. Así que me parece que la vejez se Igual que pone más acorde. yo tengo recuerdos de quedarme dormido tipo en boliches, ¿no? Y hoy lo pienso y digo, qué locura. ¿Cómo me podía dormir con ese quilombo? Yo creo que Y es a veces que me despertaba y estaba solo, ¿no? Había 10 personas y yo, como son las 7 de la mañana, pen- te quedaste dormido. pensar la lógica del boliche es hermoso en el sentido de la vida rockera, 6 7 de la mañana todavía, pero no sé si los físicos están tan preparados para eso. Me No, parece que solo se aguanta una época donde todavía tenés un poco de rosca, pero está mejor la de levantarse temprano, tomar mate, sí, la de la vejez. no. Eh, ¿Qué queda? ¿Próxima? No sé. Próxima, libro a leer. Bien. Libro a leer, Apocalíptico. No sé si es a leer el que tengo para leer yo o era uno para recomendar. Yo es el que iba a leer, Como eh, quieras. que es Apocalípticos Integrados, eh, uno de Humberto Eco. Sí. Eh, Nada, trabaja como el tema de la cultura de masas. Yo me lo compré, no sé, hará 15 años, lo habré empezado a leer en algún momento, como es un ensayo, me debo haber agotado, quedó por ahí Sí. flotando en la biblioteca, pero el otro día alguien recomendó a Martín Cohen, una novela que se llama Confesión, eh, Sí. y, y me acordé que si hay alguien Luego tenemos que... a Superman. Yo mucho Facebook, cada vez menos, pero si hay alguien que me divierte mucho leerlo es a Nielsen. Y me Sí. acordaba que Nielsen había recomendado algo de Kogan. Entonces, estaba, hace 15 días me fui como a la costa 4 días y nada, un poco más de tiempo para leer algo. Y estaba buscando el libro y no encontré, me encontré uno llamado Segundos Afuera. Es un libro que hizo hace bastante Kogan y que habla de la pelea de Dempsey y Firpo. Mm. Está buenísimo el libro. Y después leí Cuentas Pendientes, que es otro libro de Cohen, que en alguna parte empieza a contar qué era lo que había pensado cuando quiso hacer Segundos Afuera. Y Sí. entonces contaba que tenía la idea de esta porque en Segundos Afuera mucho tiene que ver el diálogo entre
un periodista de Vox y un periodista de Mm, cultura, entonces esto de las dos puntas entre lo cultural y lo popular. ah, Y cuando empezó a explicar, como volví a pensar, digo, tendría que volver a ir a la biblioteca a revisar eso porque, nada, el linkeo, ¿no? Esta cosa de que a mí un sí, poco me muevo a través de eso. Me lo había comprado, bien. lo leí, pero quizás no lo leí mucho, pero cuando se empieza a linkear con otras cosas que vuelve a aparecer y se conecta, como que empieza a estar más como un funcionamiento de red. Hay algo más que lo enlaza y entonces hay que ir por ahí porque se volvió a enganchar con otra cosa que viene enganchada y entonces ahí me dio ganas de empezar a leerlo. Puede que lo empiece a leer y me vuelva a cansar y quede por ahí, Bien. pero Así que bueno, si Nielsen ve este video, que aproveche y me desbloquee Facebook, porque me bloqueó, porque se enojó y se bloqueó. se enojó, es espectacular, dice. Te putea, te puede hacer, Y es, después, eh, y después te me divierte bloquea. mucho. Digo, ¿por qué me Sí, sí, sí. bloqueabas? Sí, sí, pero él tiene algo que está buenísimo, dice, como, es mi face. No, no, si me Mi bardeabas, es ru- mi face, anda a tu lado, no vengas a molestarme a mí. Pero me No, parece él me un barrió a mí personaje y después me bloqueó. Así que bueno, jodete. sí. Pues, yo me acuerdo trabajaba en un lugar que mi jefa me decía tenés que leer a un ¿A blog que era Nielsen? Milanesa con papas, a Sí, Nielsen, así que nada, después un día lo conocí, es un personaje, a mí me cae muy bien. sí. Ya estamos, ¿no? ¿Hay una más? No sé, creo que queda la serie de Netflix, Bien, ¿cuál que elegís? no veo mucho, pero vi la de Scorsese, esta de, pongamos que Nueva York es una ciudad, algo así. Está todas las entrevistas él con Con, no, señor, Fran con Lebowitz. Yo Fran. no la conocía, pero Yo me tampoco, es pareció genial. genial. Me pareció genial reírme tanto y en el fondo cada comentario que parecía como políticamente incorrecto empieza a develar un pensamiento que te dice, y yo no lo había pensado nunca así, pero tiene razón. De alguna manera me parece que Ella, estaba... ¿no? sí, sí, Es me encantó excelente. No el la terminé de personaje ver ese. todavía, pero me encantó un momento que dice como esa cosa de los artistas, ¿no? Que antes los artistas iban a los bares a fumar y ahora no, bueno, son tan malos los artistas porque como no pueden fumar en el bar, entonces salen a fumar en la calle y cuando vuelven ya se olvidaron de decir la genialidad que iban a decirle, ¿no? Total. Como tanto esto de lo políticamente correcto, de no fumar, esto, el otro, de alguna Sí, manera va cartonando algunas cosas. Está me, perfecto que no haya que pare- fumar, pero me parece que también me está pareció bueno la posición de genial. decir, che, dejen de echar las bolas con eso si quiero fumar. Y Nos hablaba hicieron de perder un montón Picasso. de momentos. Y hablaba de Picasso, ¿no? Imagínate si Picasso saldría a fumar cada vez que tiene que decir. Una No personaje hubiese total, sí. pasado, no hubiese pasado No, nada. Y lo del celular también. Lo del celular es maravilloso. espectacular, sí, sí. El uso del celular, ¿no? Le dieron el premio, el único premio que han ganado por ocurrente. La Sí, categoría me pareció espectacular. es muy Así que buena. bueno, no sé, creo que no queda nada, ¿No? Adrián. Bueno, Me parece que y no. está bien. ¿Y el día de mañana cómo, en qué estás trabajando? ¿Con la esquina? ¿Con la esquina Coder? Estamos, eso está avanzando, pero estamos con unos PHs en 9 de julio, también En con el esta pueblo, en lógica el de, barrio, en la ciudad. sí, en la ciudad de 9 de julio, en provincia de Buenos Aires. Así que nada, teniendo que seguir desarrollando un poco eso, que es, está bueno, es unos 2 PHs en planta baja que nada, intentan como retomar algo de ¿Y la cómo es este caso? arquitectura. ¿Se sienten Sí. expulsados o van a 9 de julio o por una cuestión de afinidad a la ciudad? ¿O están expulsados de Buenos Aires para No, trabajar? pero no, expulsados no, pero quizás ya, viste, los valores, la escala, todo lo que hay que hacer en Buenos Aires para un Para poco, construir. una de las cosas que, nada, en el estudio charlas con cualquiera es como, bueno, cómo nos gestionamos, ¿no? Cómo gestionás el Mm. laburo, cómo seguir, ¿viste? A ver si cómo le convences a alguien de que compre un terreno, de que hagamos algo. Y la realidad es que me parece que quizás en provincia hay un poco más
nosotros no vivimos ahí, no estamos cerca, pero quizás hay más potencialidades sobre algunas cosas donde todavía el valor de la tierra es un poco más barata y las posibilidades de hacer, todo, obvio, el negocio es menos rendidor, pero me parece que acá como que cada vez se va llevando a que tenés que tener una escala y tenés que tener aceitada una máquina y tenés que, Mm. de alguna manera, que nosotros nunca hicimos del estudio como una desarrolladora, ¿no? Al contrario, son dos personas en un lugar intentando hacer lo que se pueda con... ¿Y Entonces me parece que quizás afuera mejor. qué porcentaje en la creatividad, ¿no? O en el proyecto? ¿Qué porcentaje hay de la literatura del código? ¿Están como muy preocupados por el código? No lo sabés si vos te vas guiando, el código te maneja, vos lo manejás, ¿cómo es? Tengo amigos que En Capital, ¿no? sí, tengo amigos que le preguntás y saben todo, como, Exactamente, a eso voy. como que se empieza a trabajar desde el saber ese. No, yo ni idea. La realidad es que el código lo conozco, pero cada vez que tengo que Sí. empezar a hacer algo voy a revisar si a ver qué es lo que me está pidiendo. Pero Vos te no lo sabés de implica, memoria. claro, no, pero no me sé nada de memoria. Es decir, no me sé eso y yo leo un libro y a los 2 años lo leo de vuelta y pues me lo olvidé. No Sí, pasa sí. nada. No. Y con el código lo mismo, como, bueno, de alguna manera siempre es como otra vez centrar a investigar algo y hay como algo eh, enquilombado, quizás que no está bueno, el que lo tiene en la cabeza ya sabe todo lo que hay que hacer, pero de alguna manera, no sé, se va construyendo esto de que ya sabe lo que hay que hacer, ¿no? Esta cosa un poco olvidadiza que tengo, también de alguna manera cada vez me siento a pensar qué es lo que hay que hacer. Y de alguna manera en ese momento se desarrolla. Y no es que no se use el código como material de trabajo, porque la realidad es que, al contrario, es lo único que, no es lo único, es una de las cosas que nos sirve porque muchas de las tomas de decisiones, y no por mercado, sino tiene que ver con, bueno, si el código te da este límite, cómo trabajar con eso, entonces ahí hay una operación. Mm. Y entonces hay un uso de ese material, pero no es un uso donde vos lo pones como eje antes de empezar a trabajar, que es lo que pasa mucho. Tenés el código y vos ya te sentás con la respuesta que sabes que hay que darle al código. Y nosotros en eso no hay un eje, ¿no? Vas a otro territorio, trabajás con otro material y tampoco es que nosotros sepamos mucho ni de hormigón ni de ladrillo. Es como la pregunta entra y se pone uno a investigar ahí, le hace otra pregunta y tiempo moviendo y transformando. Entonces siempre se usa ese material y el código es uno, pero no lo sé, no lo sé de memoria ni tampoco me interesa tener ese saber. Claro. Sí, es verdad que hay mucha gente que lo memoriza, ¿no? Que parece como que directamente ya ve el terreno, ve la planilla y ya en 5 minutos te dice cuántos departamentos se sacan, ¿no? Es Ahí maravilloso. hay que hacer eso, te dice. Sí, 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 es una especie de radiografía de estrategia. Ahí hay que hacer eso. Sí. Y la verdad que nosotros yo no tengo ni idea lo que hay que hacer en cada lugar. De hecho, el otro día Bueno, nos porque el juntamos 9 de con un julio me cliente, imagino que el código debe ser muchísimo menor que le Cava. tomaban el de provincia de Buenos Aires. Ah, Por cualquier lado, viste, vas a 9 de julio y se repetía el y es mismo que más, estaba y es ahí, más van suave. cambiando las zonificaciones y todo, sí. Pero está eso, 9 de julio, y, no sé, hicimos 3, 4 proyectos Ah, distintos, todos nos encantaron, algunos hasta no cumplían con el código, porque lo empezamos a desarrollar sin terminar de haber visto algunas limitaciones del código y bueno, este no cumple con el código, este me parece no bien. cumple con lo ¿Y tienen, económico. trabajan con un gestor o son ustedes los gestores de la No, allá no pasa inmobiliaria? nada. Allá, no. Y Nosotros, acá en Buenos no. Aires Como gestor, contratamos al que en el ah, momento más o menos aparece, está nos en la dé, sí, lista, tipo vos. tiene alguna lista, exacto, sí, sí. Sí, Bien, no tenemos nada de todo eso aceitado, el gestor tal, con la inmobiliaria tal. La realidad es que esto es mucho más artesanal, como mm, encontrar un terreno, ver después con quién lo hacemos, cómo lo hacemos. El edificio ese de esquina lo estamos desarrollando también con Fede Paz, que es un amigo con el que trabajamos en las facultades, en todos lados. Así que también, como surgió hacerlo con alguien, che, Fede, lo conseguimos entre todos y ahí entra como bien. una voz nueva a interactuar y eso también está bueno.
Bueno, si alguien te quiere hacer una pregunta, se la vamos a responder ahí abajo, si alguien pregunta algo. Y, bueno, ¿y cómo ves esto, la arquitectura post pandemia? ¿Pensás que los nuevos clientes o va a suceder algo? ¿Van a pedir más balcones aterrazados, más patios? ¿Va a haber toda esta pandemia va a modificar algo en la arquitectura? No, yo soy, yo soy un pesimista, ¿no? De visión Sí, pesimista nos sobre hemos las dado cosas. cuenta. Y me da la sensación de que cuando esto desaparezca, el 80% va a volver a esa normalidad porque hay un tipo de tensión que si no se mantiene, no produce el cambio. El golpe, el impacto, para mí me parece menos transformador que la presión constante, ¿no? Entonces, me parece que la pandemia fue un impacto brutal, donde todos se Mm. quisieron ir a vivir a otro lado, los departamentos ya no sirven, a las casas, no sé qué, el mercado, ahora los departamentos quizás valen menos, el metro exterior vale como un metro interior, hoy pasa eso. Ahora, capaz que si la pandemia no se mantiene y las cosas, capaz que dentro de 3 4 5 años, la presión del mercado, que es una presión constante, o estas condiciones que sean presiones constantes todo el tiempo, van a volver como a llevar, no te digo al punto que estaban antes de la pandemia, pero me parece que si nadie hace fuerza por mantener una presión de transformación, el impacto, de alguna manera, la sociedad tiene esto como el globo, Mm. vuelve, la presión la hace el aire que estás metiendo adentro, lo que le pegues de afuera al globo es un momento y después se vuelve a la misma posición. Me da esa sensación, ojalá que me equivoque y que todas esas cosas, pero es más difícil que la gente que hoy dice, uy, se le ocurre algo, dentro de 3 años esté en el mismo lugar porque los recuerdos desaparecen, como el Mm. recuerdo se cambia, eso se olvida. Tiene que Sí, ser un hecho muy somos, traumático, sí, tipo elásticos, ¿no? personal. Somos elásticos. Somos Cuando está plásticos, sí, sí. la carga, deforma. Sacás la carga, vuelve al mismo lugar, ¿no? Si fuéramos plásticos, nos romperíamos. Por eso Sacás la creo carga y se rompe. que las transformaciones se dan por cuestiones más de tensión constante, ¿no? Como trabajar con esas tensiones, ¿no? Entonces, y durante mucho tiempo hasta que ya se deforme la pieza, de tanto que Sí, ¿no? hasta Como que un se elástico rompe. esto, bueno, vos lo pensaste, después de mucho tiempo quizás el elástico es un poco más largo porque es tanta tensión. Ahora, el de un momento me parece que no lo cambia tanto. Pero bueno, ojalá que me equivoque, ¿no? Siempre me equivoco Bien, en estas predicciones, pero bueno. bien. ¿Y cuándo esperás volver a ver Él mató a un policía motorizado para que te inyecte un poco de positividad? Sí, sí, con la voz de Santiago. No sé, pero Aparte que llora, espero ¿viste? Siempre dentro de está poco poder ir a enojado. algún lugar. Sí, Lo sí. bueno de él mató un policía motorizado, cuando lo empecé a conocer, es como que te da esa voluntad de que todos podemos cantar, ¿viste? Como canta tan mal el gordo. Es decir, yo también soy gordo, bueno, todos podemos tener una banda. Si él la tiene, yo también la puedo tener la banda. Es espectacular, es espectacular. El gordo con las chuzas ahí, yo lo fui a ver Te y era voy- como, esto es espectacular, esto es espectacular. yo puedo estar ahí No, arriba, a mí me digo. parece, la voz me encanta la voz yo Sí, es genial. no sé nada de música, no sé nada, pero es genial, la voz de Santiago me parece espectacular. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Miri, nos veremos pronto por ahí dando vueltas. Bueno, dale, mil gracias Adrián por De nada, igualmente. participar de esto. Dale, Buenísimo. Bueno, chao, hasta mañana, hasta luego. Chao, abrazo. chao. Un abrazo.